¿sí? Involucra el sábado, ¿qué más? La mayordomía, la conducta cristiana, el matrimonio y la familia, ¿sí? Y la última, la sexta doctrina, que es el acontecimiento de los eventos finales. Aquí se estudia el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo, también involucra la muerte y la resurrección, en este caso, ¿de quién? ¿De los seres humanos? No, de los seres humanos, ¿sí? El milenio y el fin del pecado, y finalizamos con la tierra nueva. Queridos hermanos, en esto debemos creer, ¿sí? Y la doctrina, la quinta doctrina, la vida cristiana, se enfoca justamente ¿en dónde? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Sabemos que estos temas ya conocemos, pero es bueno recordar, ¿o no? ¿Sí? Ok. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, y dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Dentro de lo que influye esta doctrina de la vida cristiana, hace hincapié mucho en la conducta que nosotros tenemos. Queridos hermanos, yo quiero hacer una consulta, y creo que todos vamos a coincidir. ¿Este lugar del púlpito es sagrado? Donde ustedes están sentados, ¿es sagrado? Yo meditaba mucho esta semana, ¿qué hubiesen pensado si yo venía con un buzo, cuello largo y un jean, y me paraba acá a predicar? Alguien que me diga, ¿qué hubiesen pensado? No está bien, ¿sí? Está loco, dice mi querido hermano, ¿sí? Realmente la santidad nosotros le vamos a dar cuando en nuestro corazón esté justamente en mi pensamiento, cuando llegue a la iglesia, a saber a quién me voy a presentar, ante quién voy a estar. Vamos a ir desarrollando un poquito, y no lo hice esto, yo quería salir así. Yo iba a salir con ese buzo y ese jean acá adelante, ¿sí? Meditaba, preguntaba a ciertos hermanos y decía, ¿lo hago o no lo hago? Incluso lo consulté con el pastor. Pero sabemos que aquí hay muchas mentes, ¿no es cierto? Muchos pensamientos. Y se podría crear una controversia que aquí iba a impactar ¿quién? Un hombre, y no Dios. Y la cuestión es que la palabra de Dios impacte en nuestra vida, impacte en nuestro corazón. Y decidí no hacerlo. ¿Qué iba a hacer? Iba a salir con esa vestimenta, después del especial me iba y me sacaba y venía con el atuendo que estoy en este momento, ¿sí? Pero no lo hice, porque la palabra de Dios es quien nos va a impactar nuestra vida y nuestro corazón. Si yo leo un poco, retrocedo un poco el libro de Corintios, vamos a ver el capítulo 3 y el versículo 1 y 2. Aquí Pablo les está hablando de igual manera a una iglesia. Y vamos a ver qué les dice el libro de Corintios, carta a los Corintios capítulo 3, versículo 1, 2 y 3 vamos a leer, por favor. ¿Lo tenemos ya? Ok. Nos dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales,
y andáis como hombres. Es lo que uno se pone a pensar. Lamentablemente en la iglesia están sucediendo cosas que, por mínima situación que parezca, no ofende a Dios, supuestamente, pero ofende mucho. Donde el mundo se está tratando de introducir en la iglesia. ¿Cómo se introduce en la iglesia? Con modas. La música, queridos hermanos, incluso hasta el baile. ¿Sí? Mi hermana, ¿me recuerda su nombre, mi hermana? Eulalia. Dice las pinturas. Vamos a ir desarrollando poco a poco, y es donde justamente nosotros tenemos que ir siendo reavivados, transformados, buscando ¿qué? Solamente la glorificación ¿de quién? De Dios. Vamos a ver que nosotros tenemos que ir mejorando nuestra conducta cristiana para que Dios vaya obrando en mi corazón. Veamos Gálatas capítulo 5, versículo 3, 14 y 15. Un poquito vamos a ir empapándonos de la palabra de Dios para luego ya irlo desarrollando más aún todavía. Gálatas capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. ¿Quién me ayuda, mis hermanos? No se peleen, una a la vez, tranquilos. ¿Quién me ayuda? Gracias, mi hermano. Porque vosotros, hermanos, la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, mi querido hermano. Dios nos dio la salvación, Dios nos dio la libertad, y nosotros fuimos llamados ¿para qué? Para libertad, ¿no es cierto? Dios nos dio un regalo muy maravilloso. ¿Cuál regalo maravilloso? El don del libre albedrío. ¿Lo mismo sucedió en el cielo? Sí. ¿El enemigo tuvo la oportunidad de tomar su propia decisión? Sí. Y a veces sucede que el enemigo trata de introducirse en nuestra mente. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos decisiones apresuradas, para que nosotros confundamos libertad con libertinaje, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que fuimos nosotros llamados ¿para qué? Para libertad. ¿Para qué? Para que usemos la libertad no como ocasión de la carne. Pero hay algo muy importante, dentro de las doctrinas que nosotros creemos está que toda la ley se cumple en una sola palabra, que es amor al prójimo. Y aquí es donde empieza a darse la situación, ¿no? Si yo no estoy conforme con mi cabello, con mi tamaño, con mi cara, ¿me amo a mí mismo? ¿Estoy conforme conmigo mismo? ¿Sí? Si yo necesito tal vez algún pequeño arreglito por ahí, ¿será que tal vez me amo o no me amo? Es decir, que nosotros tenemos que primeramente buscar ¿qué? El amor propio. Porque si yo me amo tal y como Dios me ha creado, ¿qué sucede? Puedo tener esa capacidad que Dios me ha dado de amar a mi prójimo ¿cómo? Como a mí mismo. ¿Sí? Avanzamos en el libro de Gálatas de igual manera, capítulo 6, versículo 1 y 2, en el mismo libro. ¿Lo tenemos ya? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Gálatas capítulo 6, versículo 1, 2 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándose a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así
la ley de Dios. Al amar a mi prójimo como a mí mismo, voy a preocuparme, es decir, voy a tener empatía o no. Sí, voy a ponerme en los zapatos del otro, pero ojo, dice que en el momento que nosotros llamemos la atención o nosotros le digamos, oye, no tienes que hacer esto, no tenemos que hacerlo con altivez porque yo no lo hice. ¿Ustedes han escuchado esta frase que dice, no escupas al cielo? ¿No es cierto? Conozco de alguien que le criticaba al papá. Lamentablemente era cuando bebía. Sí, el papá lamentablemente bebía y armaba la fiesta y la desfiesta. Y le criticaba a su hijito. Cuando el hijo llegó a los 18 años, llegó a hacer lo mismo. ¿Sí? En este caso, es decir, que nosotros estamos libres tal vez de resbalar o de caer en el mismo pecado. Si es que no estamos con Cristo, vamos a poder caer. Más aún si es que nosotros reprendemos con altivez. ¿Por qué? Porque acá es donde Dios nos dice que con mansedumbre, considerándose a uno mismo, ¿qué pasa? Debemos nosotros tener cuidado, porque posiblemente podemos llegar a ser tentados, ¿verdad? Vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 19. Si yo busco esto mejorar, al mismo tiempo que voy mejorando, también va a mejorar mi forma de hablar. Efesios, capítulo 5, versículo 19. Mi hermano Miguelito, ayúdenme. El versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Gracias, mi querido hermano. Generalmente, cuando nos encontramos con los amigos, ¿de qué hablamos? Cuando nos encontramos con el vecino, ¿de qué hablamos? Dios dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Estamos llenando nuestro corazón con himnos, con alabanzas, estamos llenando nuestro corazón con cánticos, ¿sí? Con el único afán de que de alabar a Dios. Veamos rapidito en el libro de Colosenses capítulo 3, 16. No solamente al hablar, en el momento que hablo voy a hacer una acción muy importante. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Mi hermano Eduardo, ayúdeme ya. Sí, por favor. La palabra de Cristo habite la abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros con fuerza de unir, cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. ¿Qué hago yo al hablar con himnos, con alabanzas y con cánticos? Estoy enseñando y estoy exhortando, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando, estoy exhortando, estoy enseñando, no cosas de hombres, sino estoy enseñando ¿qué? Con sabiduría. ¿Sí? Veamos lo que nos dice Santiago capítulo 5, versículo 13, por favor. Ojalá puedan irlo anotando estos versículos, mis queridos hermanos, porque es parte de nuestra santificación. Santiago capítulo 5, versículo 13. Mi hermano Carlitos Álava, por favor, ayúdenme. Me toca hacerla la dedocracia ya que todos quieren colaborar. La palabra de Dios dice, enseñándonos, exhortándonos. ¿Está alguien triste? ¿Qué dice? Animémoslos. ¿Está alguno alegre? Alabe. ¿Pero con qué? Con alabanzas, es decir, con la palabra de Dios. El trimestre anterior estuvimos estudiando acerca de los salmos. Que los salmos eran ¿qué? Cánticos, himnos, alabanzas, historias. ¿No es cierto? Traen a memoria lo que sucedió con el pueblo de Israel, lo que puede suceder con nosotros, pero ¿cuál es la salida?
Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, queridos hermanos, ¿cuál es nuestra labor para ir perfeccionando nuestra vida cristiana, nuestra conducta cristiana? Solamente la palabra de Dios, solamente los himnos, las alabanzas que vemos en la palabra de Dios, pero no solamente aquello. Nosotros debemos regirnos a alguien, ¿verdad? A Dios, solamente a Él. También debemos someternos, pero al momento que nos sometemos a Cristo, también yo puedo someterme con mi hermano, pero en amor y en temor a Dios. Veamos lo que nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Tito 2, 11 al 15, por favor, mis queridos hermanos. Es para que no se me duerman. Vamos a utilizar mucho la Biblia, mis queridos hermanos, porque está haciendo mucho calorcito y el calorcito como que nos hace dormir, ¿verdad? Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15. ¿Ya lo tenemos? Mi hermano Patricio Jaramillo, por favor. Quiere escuchar su voz melodiosa a su hijita. ¿Sí? Ayúdenme, por favor. La palabra de Dios dice: la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a seguir en este siglo la justa y piadosamente, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio así vino por nosotros para remitir de toda iniquidad y purificar al mismo pueblo, celoso de buenas obras. Eso haga que exhorta y repite con toda autoridad. Gracias, mi querido hermano. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? La venida de Cristo Jesús. Pero también me dice que en el momento de que yo estoy esperando la venida de Cristo Jesús, yo tengo que ser ¿qué? Celoso. ¿No es cierto? Tengo que desechar el mundo. ¿De dónde? De mi mente, de mi corazón. ¿Y por qué yo quería venir, mis queridos hermanos? Presentarme acá como les comenté en un inicio. Hay dos cosas muy importantes, queridos hermanos. La vestimenta. La vestimenta puede dar mucho que hablar o puede decir o puede dar cosas que no decir, ¿verdad? Quiero comentarles algo que justamente estuve revisando en el libro de las creencias de los adventistas del séptimo día y dice que una buena vestimenta me puede ayudar a la salud. ¿Creemos eso? ¿Qué tiene que ver la vestimenta? ¿Cómo la vestimenta? Miren, la vestimenta que nosotros debemos tener es una vestimenta sencilla, ¿sí? Porque la vestimenta sencilla va a demostrar si yo he experimentado o no el amor de Dios, ¿sí? Segunda bendición, eleva la virtud moral, ¿sí? ¿Cómo eleva? Cuando nosotros no manchamos el carácter adoptado por el vestir, ya que esto puede despertar las concupiscencias de la hermandad. Es decir, escotes, ¿sí? Vestidos apretados, ¿sí? Y además de ello, en el momento que yo uso tal vez una ropa inadecuada, esta ropa inadecuada está exaltándose a sí mismo y no a la persona. Estoy hablando tanto de hombre como mujer, porque ahora en la actualidad hasta los pantalones son bien ajustados, ¿verdad? Entonces, y miren, justamente otra de las bendiciones
de saber utilizar la vestimenta correcta es justamente cómo me va a ayudar en la salud. ¿Ustedes sabían que la ropa apretada no es adecuada? La ropa apretada no permite tener una buena circulación. En las damitas, los tacos, según los estudios de ergonomía, no es recomendable que utilicen mucho tiempo los tacos, porque también no permite tener estabilidad, puede tener alguna caída y además de ello también produce mala circulación en las personas. ¿Sí? Eso también me está ayudando ¿a qué? A la salud. Una vestimenta correcta, caracterizada con gracia y belleza natural, ayuda a mostrar el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque justamente en el momento de vestirse se va a demostrar la pureza, se va a demostrar la sencillez y no se va a demostrar el carácter exterior, sino el carácter interior. ¿Sí? ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué debo hacer esto? Porque yo no me pertenezco. ¿Sí? Porque yo la vestimenta. Yo no entiendo cómo algunas personas, sin el afán de agraviar a las personas de la costa, he visto personas costeñas aquí con unas blusitas bien escotadas, aquí en Quito. Solo de verle me sabe dar frío a mí primero. ¿Sí? Digo, Dios mío, ¿no sentirá frío? ¿Acaso la vestimenta no me va a ayudar también a proteger mi cuerpo cuando uno está con gripe o con tos, inflamada la garganta? ¿Qué se pone? La bufanda, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque tiene que protegerse. Pero los escotes no ayudan también a proteger ¿qué? El cuerpo, a cuidar el templo del Espíritu Santo. Queridos hermanos, y esto es algo que sí llama la atención, es donde justamente la sencillez va de la mano de la reforma con el reavivamiento. Vamos a ver lo que pasó con Jacob y su pueblo en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 2 al 4. Mi hermano Martín, ayúdeme por favor, ¿ya? Le veo que está ansioso por levantarse a leer, mi querido hermano. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subámonos a Betel, y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Qué hicieron mis queridos hermanos del pueblo de Israel? Un líder, ¿sí? Un líder de la promesa, Jacob, dice que despojémonos de todo, de oro, despojémonos de todos los dioses, dice. ¿Cuántos dioses tenemos, queridos hermanos y hermanas? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo paso en el espejo? No solamente con hombres, porque tomemos en cuenta que ahora hay hombres vanidosos también, ¿no es cierto? Ahora hay varones que incluso se ponen cremas y se ponen base. ¿Sí? No solamente los aretes, sino van, ¿o no? Ahora que sale a trotar, ahora hay el nombre fitness que le llaman. Ya no hace deporte, ahora hace cardio. ¿O no, queridos hermanos? La moda está llevándole ¿a qué? A perder el sentido de glorificación a Dios. Ya no está perteneciendo a Dios, ahora se está perteneciendo hacia sí mismo. Conozco lamentablemente dentro de mi familia donde un sobrino se separó de su esposa por irse a hacer físico-culturismo. Miren, ¿sí? Recuerdo, queridos hermanos, que yo, algo tengo de fuerza, pero lo gané a punta de cargar ripio, cargar arena, cargar cemento. ¿Sí? Ahora son las pesas,
¿no? Ahora hay muchas herramientas de las cuales se ha venido haciendo. El mundo no se está introduciendo en la iglesia, queridos hermanos. Es mi preocupación, que justamente, más luego les voy a hacer ver un video donde pone a pensar mucho que en la iglesia se adentra demasiado, que se escapa del entendimiento con el afán de ¿qué? De llamar la atención. El asunto de las pinturas, mis queridas hermanas. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. ¿De dónde viene esto, queridos hermanos, queridas hermanas? Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30, nos dice, cuando sucedió la muerte de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la esposa de Acab. ¿Qué hizo Acab? Una infinidad de cosas, donde incluso introdució ídolos al templo de Dios. 30 dice, vino después Jehú y Jezreel. Cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien Zimri? ¿Qué mató a su señor? Miren lo que hizo Jezabel. Se atavió, dice, se puso guapa, se pintó para ver si es que no le mata a Jehú. Pero Jehú no le mató. ¿Sí? Jehú le dice, a ver, eunucos, ustedes que están con el Señor, échenlo por la ventana. Y murió. Y por haber hecho tremendo engaño, sucede que Dios dio una profecía de que Jezabel iba a morir, iba a ser destrozada y se iban a comer los perros. Y eso sucedió. Cayó de la ventana y los perros se comieron. Y en el momento que iban a hacer el levantamiento del cuerpo, solo encontraron huesos. Miren, Jeremías capítulo 4, versículo 30. Jeremías capítulo 4, versículo 30. Y mi hermana, por favor. La palabra de Dios destruirá, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adores con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te enganan, que menospreciarán tus amantes, buscarán. En conclusión, pongas lo que te pongas, nada va a glorificarte, sino solamente Dios. Mi querido hermano, ¿me ayuda por favor con el video? Por favor. Que no le pongan el sonido, por favor, solamente el video. Gracias, mi querido hermano, por la premura del tiempo. ¿Por qué no quise que se ponga con sonido? Esto ya sucedió en África, en el COVID. No sé si tal vez alguien recuerda. Y ahí hay una canción secular que se ponen a bailar. Lo mismo sucede aquí en la iglesia. Y esta iglesia es, no sé si vieron el sello al fondo de quienes estaban ahí. Queridos hermanos, si nosotros permitimos una cosa muy sutil, podemos correr el riesgo de perdernos toda la iglesia.
Y hay algo, ustedes recuerdan el milagro que hizo Cristo Jesús de un endemoniado que tenía un espíritu inmundo y estaba dentro del templo, ¿sí? Hay algo que me llama la atención, mis queridos hermanos, que él se dejó llevar por unas cosas inocentes que creían que no le iban a hacer daño, o cosas sutiles. El libro, El deseado de todas las gentes, nos describe qué es lo que sucedió con el endemoniado. Miren lo que pensó el endemoniado. Pensó que podía gastar su tiempo en locuras inocentes, pero una vez encaminado hacia abajo, sus pies descendieron rápidamente. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza, y Satanás llegó a tener el dominio absoluto de su vida. El remordimiento llegó demasiado tarde, cuando quiso sacrificar las riquezas y los placeres para recuperar su virilidad perdida. Ya se hallaba impotente en las garras del maligno. Se había colocado en el terreno del enemigo y Satanás se había posesionado de todas sus facultades. El libro Deseado de todas las gentes menciona que cuando el endemoniado le vio a Jesús, su propio ser, su humanidad, quiso decir: Jesús, sálvame. Pero el espíritu de profecía me menciona que ya el enemigo se apoderó de todas sus facultades y no pudo expresar la salvación que él quería. Pero qué gran Dios que tenemos, queridos hermanos, que le escucha nuestro corazón. Jesús escuchó el corazón del endemoniado y por eso le salva. Porque si él todavía no hubiese sentido la necesidad de ser salvo, no le hubiese salvado. Pero sabemos que todo fue ¿para qué? Para la honra y la gloria de Dios. En el libro Patriarcas y Profetas dice, nos da un consejo. Los cristianos que aprecian la omnipotencia de Dios, su santidad, su amor, manifiestan siempre y en toda circunstancia un espíritu de profunda reverencia a Dios. Su palabra y su culto, la humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que allegan a la presencia de Dios. Este tiene que ser nuestro sentir, mis hermanos. A cada rato veo aquí dando los anuncios, hermanos, estamos en la iglesia, hermanos, estamos en el templo. Por esas pequeñas cosas inocentes, queridos hermanos, vuelvo y repito, tal vez se puede perder toda la iglesia. ¿O me equivoco, hermanos? El libro Evangelismo dice, reconocerán que la hora y el lugar de oración son sagrados porque Dios está allí. ¿Creemos que Dios está acá? Pues seamos más reverentes para que Dios esté acá y el Espíritu no se aleje. Vendrán a la casa de culto y no en forma descuidada, sino con un espíritu de meditación y oración, y evitarán toda conversación innecesaria. ¿Con qué espíritu venimos, mis queridos hermanos? Hay algo que me llama mucho la atención, es que nosotros, por más que querramos imitar a Cristo, siempre vamos a tropezar. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿No es cierto? Pero lo que tuvo que sentir Cristo Jesús es algo que se escapa de nuestro entendimiento. Cuando fue a bautizarse, ¿quién le bautizó? Un pecador, un hombre, ¿no es cierto? Y Juan le dijo, yo no necesito, yo no soy digno de bautizarte, ni siquiera de desatar tus zapatos. ¿Qué le dijo Jesús? Deja a Juan, porque es necesario que así se cumpla toda justicia.
¿Fue justicia lo que le hicieron a Jesús? Queridos hermanos, todos conocemos la historia del libro de la redención que nos amplía lo que hizo Cristo Jesús aquí en la tierra para nosotros ser salvos. El plan de redención, cuando entró a la gloria del Padre y le dijo: Padre, es necesario que yo muera para que la salvación del mundo entero sea hecha. Qué gran humildad que tuvo Cristo Jesús, queridos hermanos, cuando los ángeles miraron con asombro todo lo que le estaban haciendo a Cristo Jesús. Todos sabemos lo que le hicieron a Cristo Jesús. Vieron con asombro todo, el maltrato, los insultos y todo. Mientras eso lo hacían, ¿qué hacía Cristo Jesús? Se quedaba callado. No decía nada. Permitió que la necedad siga su curso. Porque si no permitía eso, nosotros no estuviésemos acá. Qué humildad tan grande que tuvo Cristo Jesús, que cuando Él ya salió del sepulcro, le quiso topar a María Magdalena y le dice: espérate, no me topes, porque aún no he subido a mi Padre. Cristo Jesús subió al cielo. ¿Y Jesús debía ser alabado o no? ¿Debía ser alabado Jesús por lo que hizo? Pero Jesús fue tan humilde en decir: esperen a los ángeles, porque los ángeles le querían adorar cuando Él llegó al cielo. Pero los ángeles, Jesús les dijo: no, quiero ver primero si mi sacrificio fue acepto o no fue acepto. Qué humildad tan grande, queridos hermanos, que se nos escapa de nuestro entendimiento. Queridos hermanos, no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Cristo, y por ende tenemos que buscar esa influencia de su Espíritu Santo para poder caminar bajo sus preceptos, renunciarme a mí mismo y solamente buscar esa esperanza divina de la venida de Cristo Jesús, pero con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, mis hijos, con mi vecino. Queridos hermanos, la doctrina de la venida de Cristo Jesús, de mi vida consagrada, como decía la canción, paso a paso tengo que ir viviendo esa santificación, hasta cuando Dios diga: hasta aquí. Alguien decía que se utiliza mal la frase de los tiempos de Dios son perfectos. Podría decirse que sí, podría decirse que no. Pero Cristo Jesús esperó muchas veces el tiempo exacto. María quería acelerar el tiempo de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús en el momento de hacer el milagro del vino? Mujer, aún no es mi tiempo. Con mi negligencia o sin mi negligencia, los tiempos de Dios son perfectos. Y Él verá cuándo será el momento correcto. Queridos hermanos, les invito a que cada día nos consagremos, a que cada día busquemos esa reverencia, vengamos con ese principal objetivo de ser influenciados por el Espíritu Santo. Y en el momento que me encuentre con mi hermano, cante himnos, cante alabanzas, nos exhortemos, nos animemos para estar firmes, unidos, como estuvieron los apóstoles en el día del Pentecostés. ¿Quién de ustedes, queridos hermanos, desea estar preparado para la venida de Cristo Jesús? ¿Quién de cada uno de nosotros desea renunciarse a sí mismo, renunciar a mis gustos y poder pararme y reflejarme en los 3 espejos? ¿Cómo reflejarme en los 3 espejos? En el que tengo en mi casa. ¿Sí? Arreglarme para saber que voy al templo donde mi Señor, donde mi Salvador, donde mi Creador. Para luego irme al segundo espejo, que es la ley. Porque la ley me va a hacer ver ¿qué? Mi condición, mi pecado, lo que estoy haciendo mal. Y el tercer espejo, queridos hermanos, mi Cristo, mi Salvador, porque Él
dio su vida por mí. Porque reconozco que necesito de Él y de nadie más. Yo puedo venir acá, mis queridos hermanos, con este atuendo. Elegante, ¿no? Pero mi corazón puede estar impuro. Puede estar lleno de muchas impurezas que lamentablemente ofende a Dios. Pero sin embargo, Dios no va a ver mi atuendo. Dios va a ver mi corazón. Pero en el momento de que mi corazón está cambiado, me va a permitir irme de una forma correcta al templo para recibirle. ¿Quién desea decirle, querido Dios, perdóname por haberte ofendido? Ahora te acepto y deseo de corazón que guíes mi vida paso a paso y que me ayudes a caminar de tu mano. ¿Quién se pone de pie y dice, mi Dios, a ti te acepto? Querido Jesús, de ti quiero depender. Amado Padre, tu salvación vendrá de ti nada más. Inclinamos el rostro para orar, mis queridos hermanos. Bondadoso amado Padre, cuán grande y maravilloso eres, Padre eterno. Cuánta humildad tú demostraste aquí en la tierra, incluso en el cielo, para darle el ejemplo a los ángeles, Padre eterno. Así tú nos enseñas y nos haces ver muchas cosas maravillosas. Bendito Padre, guíanos, ayúdanos, mi Dios, porque nosotros solos no podemos. Buscamos ser perfectos, pero lo único que hacemos es imperfecciones, mi Dios, porque estamos buscando solamente mi conocimiento. Padre eterno, gracias por la divina y santa luz que tú nos has dado a cada uno de nosotros, y que esa luz se haga obra en nosotros, mi Dios, y solamente ser aceptos a ti, y que tú nos glorifiques a través de tu divino carácter impregnado en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a tener tus pensamientos, ayúdanos a tener tus sentimientos solamente para honrarte y glorificarte. Que tu Santo Espíritu, mi Dios, vaya haciendo su obra y nos vaya mostrando lo que no podemos ver. Te lo suplico, Padre eterno, sin merecerlo, sino confiando en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.